Here, very many people empty. I think I'm gonna watch some more waiting. 안녕하세요, 여러분. 저는 에스메랄다입니다. 저는 멕시코 사람입니다. 멕시코에서 왔어요. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Esmeralda del canal de YouTube Esme en Corea. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, quería comentarles que mi esposo anda en Georgia, Atlanta en esta semana. Entonces, ese es el motivo principal por el que estoy haciendo este video. Aquí les dejo el video que me compartió mi esposo de Georgia, Atlanta, al menos para que lo puedan conocer a través de video, lo poquito que me ha compartido, y espero que sea de su agrado. Honey, this is some heaven guest house. Very well. Yeah, it's a guest house. We're eating to the lunch and some dinner together. So we're eating. Honey, I came to the some here, Walgreens Pharmacy. Is a vaccine, Pfizer, hepatitis. People is the line super post empty. Here is a Walgreens Pharmacy. So busy movie. Hola, I'm again to the Red Cross because there is just all over closed. Restaurant is not open. Only Waffle House is open. Yesterday, today today came to the here and eating to the dinner. So just some have a banquet break. Bye. I got to have a Longhorn Steakhouse. Here is many. Yes, all the time is healthy. The menu healthy. Longhorn Steakhouse. Dinner is healthy. My companion just stay just they don't have a working. Here is someone have a problem because many problem. It is technical have a problem. Next week I can't survive anymore because busy. I have to calling to hang out. I think there is some kind of village, Dalton village, everything. That was the some front have the English have some very good. Wow. Today we are going to the airport and pick up to have other companion. 4분의 1마일 앞에서 좌회전입니다. There is a Walgreens Pharmacy. 좌회전입니다. Pfizer is there, everything.
네, 이제 시켜보고. I thinking this some have a longhorn steak have to there. One day I go to there eating some steak. Now it's busy. We'll go to there. Yeah, there. Longhorn steak there. Food guys just have very many mat. It's always it's go to there. They're taking the bite to some food or and drinking. Loss is just a cross market. Sometimes last year I go to there to buy it. Some clothes have it. But many go to the some have a TJ Maxx. 천피트 앞에서 좌회전입니다. They just have a clothes. But we are not going there. 좌회전입니다. Always some have a 그 clothes. 다음에 좌회전입니다. I think it's very many healthy. Many restaurants is closing. Only taking some private school. McDonald's is the same. But front of here there, Waffle House is open. 2 days go to there, we get to the dinner. Wow. Panda Express is open. But we are so eating the dinner. Already eaten. We are going to
viendo este video. Pero voy a contarles un poco de mi vida y de mi juventud. Pues desde que yo era muy pequeña, yo pasaba a los Estados Unidos porque pues soy una mexicana, pero no de México City o de la Ciudad de México, más bien soy del norte de México, de la frontera con los Estados Unidos. Soy de una ciudad fronteriza de México del norte. Prácticamente en mi ciudad hay unos 5 puentes para cruzar a los Estados Unidos, entonces pues siempre fui. ¿Por qué? Porque tramité la visa, mis padres tramitaron la visa desde que yo era muy pequeña, desde que era un bebé prácticamente. Fue mi primera visa, 2, 3, he tenido 3 visas para ir a los Estados Unidos, 10 años, 10 años, 10 años así. Y pues mi experiencia ha sido muy buena. La visa que te otorgan por cuando vives en la frontera con los Estados Unidos es la visa como de turista. Entonces hagan de cuenta de que pues con esa visa tú vas de compras. Como vives en la frontera puedes ir en la mañana muy temprano y regresas en la tarde. Por decir, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, 6, nos arreglábamos para las 7 de la mañana y andábamos allá en Estados Unidos. Cuando íbamos y así, y en la noche regresábamos 11, 12, más tardar 1, 2 de la mañana, por decirlo así. Era un día completo y regresar porque como estábamos en la frontera. Y bueno, desde muy pequeña íbamos a comprar lo que viene siendo la comida, cuando el dólar todavía estaba a 3 pesos. Y en aquellos años me acuerdo que ahorita un dólar cuesta 20 pesos mexicanos, por decirlo así más o menos, pero en aquel entonces un dólar costaba 3 pesos. Entonces íbamos a comprar al Globo, al Target, al H-E-B, al Walmart. Bueno, el Target no es tanto de comida, es más como de otras cosas, pero no sé por qué lo mencioné. Más que todo el H-E-B, el Globo y el Walmart. No sé. Bueno, la cuestión es que así pasó y luego íbamos a comprar mi ropa y la ropa de mi familia. Recuerdo a lo que viene siendo el mall o los outlets. Y a mí me gustaba mucho comprar en mi adolescencia ropa de Hollister y de American Eagle, lo recuerdo bien. Aunque bueno, había también otras tiendas, estaba Melrose, más sencillas, estaba Rose, también podías encontrar de todo. En el Walmart también podrías comprar ropa si deseabas, había ropa deportiva bonita y eso, pero yo casi siempre compré en el mall, como les digo, en el Hollister y en el American Eagle. En la tienda de Hollister y American Eagle eran las que más me gustaban. Y iba mucho a Victoria's Secret porque ahí compraba algunas cosas de otras cosas, pero entre eso me gustaba comprar las lociones, los perfumes y toda esa onda. Así que me la pasaba genial. Siempre iba. Me acuerdo que iba 2 veces por año. Iba en primavera y verano, íbamos la primera vez. Y la segunda vez íbamos en otoño e invierno. Entonces comprábamos ropa para la temporada de calor y para la temporada de invierno. Estaba padrísimo. También yo iba mucho a uno que se llama el GameStop. Entonces ahí ya me gustaba mucho jugar Nintendo y videojuegos. Y en ese entonces en GameStop vendían juegos como para semi-usados dentro del mall también. Pero casi nuevos. Y también había nuevos, había de los dos. Para los videojuegos del Nintendo 64. Yo recuerdo que compré varios videojuegos ahí. Unos me los compraron nuevos y otros los compré semi-usados, los videojuegos para el Nintendo 64 más que todo. Y el Nintendo N creo que se llama, el primero, el gris. Y el negro era el tercero, el 64. Bueno, ya entonces como yo desde muy pequeña ya viajaba a los Estados Unidos, pues me entró ese interés por residir alguna vez en otra parte del mundo. Claro que yo nunca viví en los Estados Unidos, ni mucho menos, pero toda mi vida iba y venía de un día para otro, y generalmente iba los fines de semana. Por ejemplo, iba el sábado en la mañana y regresaba en la noche, o así. Generalmente iba los sábados, o a veces nada más íbamos a comprar una hamburguesa. Vamos a comprar una hamburguesa, y íbamos y comprábamos hamburguesas, comíamos y regresábamos. También comprábamos Pizza Hut, me gustaba mucho en la familia. Y me acuerdo que, por ejemplo, una Pizza Hut comprábamos el paquete de 2 pizzas y
Y también traías pues sus refrescos y traías ¿cómo se llama? La sopa Alfredos. Entonces comprábamos 2 sopas Alfredos y de esa de cremita, que era la sopa Alfredos es de cremita como con espirales la sopa y aparte trae ajo. También recuerdo que ese paquete costaba alrededor de unos 60 a 80 dólares. Y así. Bueno, después, les digo, cuando no era pizza íbamos a comprar hamburguesas al Burger King o al McDonald's y comíamos en familia lo que viene siendo el Cedo Combos de toda la vida, así fue. O si no, una vez estaba cerrado y fuimos al Whataburger y en otra ocasión fuimos al Jack in the Box, recuerdo. Entonces, de toda la vida. Claro que yo nunca mencioné nada de esto porque, bueno, para la gente que vive en el norte de México es de lo más común o normal ir de shopping o de compras a Estados Unidos. Hay mucha gente en la frontera de México que tiene su visa y va de compras. También iba yo mucho a Estados Unidos para lo que viene siendo la playa. En varias ocasiones fui al South Padre Island. Nosotros tenemos una playa en la frontera del norte de México, pero es un poco pequeña. Las hermosas playas de México están al sur, que son Acapulco, no sé, Cancún y todo eso. Así está el sur de México. Ixtapa, Zihuatanejo, la Ribera Maya, todo lo bonito está al sur de México. Así los puntos turísticos y donde están como las reservas naturales, las playas y todo eso. Pero al norte es como más árido, más seco. Entonces no hay mucha vegetación y así. Entonces por eso nosotros siempre íbamos a lo que viene siendo la playa en Estados Unidos, es en South Padre Island. Luego por ahí les muestro una foto, o la Isla del Padre. Nos la pasábamos genial, íbamos con las primas, con las tías, toda la familia y pues era muy divertido, eran tiempos buenos. Después, yo cuando tenía 17 años decidí estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Desde entonces yo ya casi terminaba la preparatoria y dije, voy a estudiar ingeniería en sistemas computacionales porque yo soñaba, como en el norte de México, en la frontera, hay muchas compañías extranjeras. Yo decía, voy a trabajar en esas compañías. Ese era mi sueño desde entonces. Entonces, por eso empecé yo por eso yo estudié ingeniería en sistemas computacionales, más que todo. Y luego pues me puse a estudiar inglés. Mi inglés no es perfecto, yo lo sé. No, obviamente no soy un nativo del inglés americano, no soy... nací en México, pero pues tengo un inglés que puedo comunicarme cualquier cosa y no sé, y pues entiendo también la mayoría de las personas, independiendo de cualquier nacionalidad. Creo que mi inglés es bueno, no perfecto, pero es bueno. Y pues en ese entonces ya yo dije, no, pues ya me puse a estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Después me metí a estudiar inglés en una academia de idiomas para aprender un poco más. Me acuerdo que en ese entonces teníamos una maestra de Polonia. Llegó una chica de Polonia que se había casado con un mexicano. Y más que todo por eso bueno, a nosotros nos pusieron a esa maestra en 4º nivel. Ya era el nivel conversacional, era el beginner, intermediate, advanced, conversation y luego era el preparation to the TOEFL, que era principiante, nivel intermedio, avanzado, conversacional y la preparación para el TOEFL. Entonces estudié yo todos los niveles y me acuerdo que mi papá me dijo, no, sabes que te regreses al conversation y al preparation to the TOEFL, que me iba a regresar a los 2 últimos niveles, no, al de conversación principalmente, que para que pudiera yo soltar más, o sea, aprender a hablar más fluido y así. Pero yo me acuerdo que desde siempre tuve facilidad para el inglés, como desde el 3er nivel yo ya podía platicar muchas cosas y así. Y bueno, ya después terminé mi carrera, les digo, después de que terminé mi carrera de ingeniería en sistemas computacionales, empecé a estudiar el inglés. Estudié inglés por 2 años. En ese entonces estaba batallando para encontrar trabajo y me fui a estudiar un curso, un diplomado de AutoCAD. También estudié un diplomado de redes inalámbricas, redes LAN y redes WAN, o sea, bueno, todos los tipos de redes en general. Y estuvo muy interesante y todo muy bonito, muy hermoso. Y entre esos tiempos,
Pues yo ya tenía como unos 24 para ese entonces, 23, bueno, como entre los 23 y 24 yo andaba ya, no, desde antes, porque yo me acuerdo como entre los 23 empecé a trabajar, estaba en una compañía, se llamaba Teleplan de México, luego, pero no era de planta, estaba como por medio de Manpower, que es una compañía muy famosa de que emplea por outsourcing o trabajos temporales. Creo que aquí también hay en Corea. Bueno, entonces yo estaba por medio de ellos, también estuve en Motorola Solutions, por medio de Manpower, también fue un trabajo temporal pequeño, solo por unos meses. Y pues muy buena compañía, yo se los recomiendo Manpower. Aunque en Corea no la he buscado, no sé bien dónde queda, pero alguna vez he pensado en ir a buscar a Manpower y comentar, ¿saben? Yo trabajé con ustedes o así en México, ¿verdad? Sería bueno. Bueno, entonces, ya cuando yo estaba en en Teleplan de México, pues estuvo bien, pero fue como nada más, el inicio de mi carrera, así como, solo quería entrar a empezar a trabajar en las maquiladoras, pero en ese entonces estaba en calidad de algo que no era en relación a mi carrera ni nada. Después fui a Motorola Solutions y ahí ya estaba más padre porque estaba como haciendo programación de aplicaciones y todo eso. Me súper encantó el asunto, estuvo súper divertido, me encantó. Ya después de ahí me fui a otra empresa, una empresa coreana, en mi ciudad natal, eh, America Impact se llamaba. Y pues nosotros éramos proveedor principal de LG Electronics. Hacíamos, bueno, yo ya no trabajo ahí, pero esa empresa se encarga en hacer lo que viene siendo la paquetería, generalmente o principalmente las cajas de empaque, los empaques de los televisores, las cajas de los televisores, las etiquetas, se hace el diseño de las etiquetas de prensa, por decirlo así, con lithographic, CMYK, que es la combinación de colores, y eso era lo que yo hacía. Yo me encargaba de diseñar o modificar. Me mandaba a mí, en aquel entonces LG nos mandaba los artes o artworks, y pues nosotros en la compañía pues tratábamos de darle al spec. ¿Por qué? Porque LG ya te mandaba los artes preparados, pero a veces ya cuando tú lo imprimías en la prensa no daba el color exacto, entonces había que hacer unos pequeños ajustes para que dieran las especificaciones que LG te estaba pidiendo en sí. Porque los colores tenían que ser exactos, perfectos, y el diseño también, el diseño de la caja, el diseño de la etiqueta que diera el spec perfecto, y el diseño de la caja, las dimensiones perfectas, la configuración perfecta y todo. También yo hacía los planos de la compañía, de lo que viene siendo los televisores. Teníamos otros clientes, pero el cliente principal era LG. Fueron momentos muy bonitos, me gustó mucho ser, entonces yo fui muy feliz porque pues, era diseñadora, pero pues aprendí mucho como diseñador gráfico. Bueno, mi puesto en sí nada más se llamaba diseñador, pero pues era como un diseñador gráfico industrial, por decirlo así, porque hacíamos, yo hacía un poco de todo en la compañía, ayudaba a diseñarla en AutoCAD las cajas, luego los artes, hacíamos pequeños ajustes para dar las especificaciones perfectas. Y pues fueron momentos muy lindos que siempre los llevo en el corazón y así. Creo que fue la mejor etapa de mi vida y fue la compañía en la que más duré. Fueron casi 4 años. Una ocasión que me mandaron de la compañía a un viaje de negocios a Dallas por 4 días. Fui sola, cuando todavía era soltera. Pero... olvidé decirles una cosa. En ese periodo, antes de venir a Corea, estudié japonés 1 año y medio porque yo quería estudiar coreano en aquel entonces, pero no había coreano en mi ciudad de natal, no había clases, solamente de japonés, y estudié 1 año y medio
en japonés, eso ya yo me lo pagué cuando estaba trabajando. Después me casé y pues por eso me vine para acá. Ya cuando venía para acá, cuando me vine para Corea, pues yo dije, no, pues voy a encontrar trabajo por allá, va a ser bien padre, porque pues ya tengo experiencia ya, ¿verdad? En México, en compañías coreanas y americanas y todo eso. Pero la cosa no es tan fácil porque una cosa es estar en tu país y otra cosa es estar en otro país. Una cosa es estar en el país que te vio crecer y otra cosa es estar en un país extranjero. La vida es dura, a veces. Pero pues bueno, yo como quiera he tenido todo el apoyo de mi esposo y así. Y, y aún así ha sido duro. Imagino que debe ser más duro para las personas que se vienen sin el apoyo de alguien, ¿verdad? Bueno, yo dije, no, cuando yo vaya a Corea me gustaría trabajar en LG o en Samsung. Bueno, era mi sueño, ¿verdad? Pero pues no se dieron así las cosas. Primero tuve que llegar y estudiar lo que viene siendo el coreano. Me casé, luego fui mamá. Tuve que empezar a estudiar lo que viene siendo el coreano y todo al mismo tiempo y pues no ha sido fácil. He estado estudiando hasta cuarto nivel de coreano, pero el coreano tiene algunas palabras que son muy similares, entonces en el coreano una palabra que tú no pronuncias correctamente hace que pierda el sentido de lo que estás hablando. Puede ser que no te entiendan lo que dices por una sola palabra. Bueno, entonces yo puedo leer, escribir coreano muy bien, no sé, pero no sé, para hablarlo yo siento que no tengo tanta fluidez, o sea, sí lo hablo y puedo hablar todo lo que sea, pero no sé, siento como que hablo el coreano como de lo que he aprendido en los libros, como así, en lugar de hablarlo más natural. A veces digo como que me siento como robot que lo hablo, no sé, me falta hablar con más naturalidad del coreano. Es lo que me falta, pero pues gracias a Dios ya puedo comunicar todo lo que quiera y en cualquier lugar. A veces, por ejemplo, digo una cosa de un modo y no me entienden, o de una forma, entonces lo cambio de otra forma, 2, 3 formas diferentes y ya me entienden. Así. Y pues bueno, ya así quedó lo del coreano. Y aquí en Corea, pues yo dije, ay, voy para allá, para eso y así. Pero generalmente en Corea quieren a los extranjeros para ser modelos. Pero bueno, yo no me veo como modelo ni nada, ¿verdad? No sé. Yo no me veo en ese mundo, vaya, del modelaje, ni tampoco creo, yo soy una chica, pues, normal, ¿no? Pero modelo no sé. Y pues, bueno, también está el otro trabajo que te ofrecen en Corea, es como traductor, pero para ser traductor de idiomas necesitas, pues tener un coreano perfecto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, bueno, no sé, mi esposo dice, hablas como un 70 o 80% de coreano, eso es lo que me dice. Primero decía 70 y ahora me dice 80% de coreano. Bueno, entonces todavía no tengo el 100, me falta un poquito. Aunque sea cuarto nivel, como dicen, en el cuarto nivel no te garantiza 100% de fluidez en el idioma. Y pues, ¿qué más? Si les digo, un trabajo que te ofrecen es de modelaje. Si quieres estar en la industria del modelaje para el trabajo para extranjeros. El otro es traductor o intérprete. También puedes incursionar en la televisión. Hoy en día hay muchos programas para los extranjeros. Está como un poco de moda. Yo estuve ya en un programa de televisión que ya les comenté anteriormente, no sé si más adelante vaya a estar en algún otro, pero a mí me gustaría, no descarto la posibilidad, ¿verdad? Todo es bueno mientras que sean buenas oportunidades. Y pues, algunos otros incursionan para películas,
ya sea papeles principales o para hacer el doble, o sea, hay papeles para hacer doble o eso. Yo incursioné, bueno, mandé para la película de Son Joong-ki para la cuota, pero al final no me contactaron. Así, y no quedé. Pero pues yo le hice el intento. Me hablaron para extra de otra película, pero era para estar en el nightclub con ropa sexy. Mi esposo dijo, bueno, yo también dije que no, como que no me veía en un nightclub con ropa sexy, como que no. Dije, ¿qué ropa me irán a poner? ¿Qué pena? No, gracias. Le dije a la señorita, no, fíjese, por el momento no estoy interesada, mejor no. Y así me hablan para otro tipo de papel para extra, pues sí iría, pero no sé si me vayan a hablar. Después de tantos intentos, me hablaron de una empresa de diseño en Ansan, pero mi esposo en ese entonces me dijo que no quería que fuera diseñador otra vez que regresara. Me sentí un poco mal y triste, pero no pude hacer nada porque pues me acuerdo que hasta el dueño de la compañía habló con él y le dijo, oiga, ¿cuándo puede empezar ella a trabajar? Y no sé qué. Y mi esposo dijo, no estoy seguro que quiera que trabaje. Porque el horario era de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La empresa diseñó aquí en Nansan y yo ya me iba a ir para allá bien súper feliz. Pero dice mi esposo, si te quedas 10 o 11, yo, hombre, qué bárbaro, ¿no? Yo digo que sí respetan el horario, pero bueno, ya perdí la oportunidad. Luego después dijo, vuelve a buscar una empresa de diseño, pero ya no busqué. Bueno, sí busqué, pero ya no me hablaron, más bien dicho, de otra, no es tan fácil. Trabajé un mes de maestra de español pero no hay mucho campo para maestra de español, es poco el campo para maestra de español, hay más para maestra de inglés, también intenté. Para niños fue maestra de inglés, pero bueno, no se me dieron las cosas al final. Bien. Y bueno, para maestra de español solo estuve un mes, fue algo muy temporal y esporádico. Bueno, no sé si sería esporádico, fue algo temporal. Y pues ya fue todo. Después supe de una bolsa de trabajo para extranjeros, donde un centro donde puedes ir después de vivir 3 años en Corea siendo esposa de coreano o así. No sé si no seas esposa también puedes ir, si aunque no seas. Pero pues yo fui, bueno, yo quería ir, ya iba a ir. Y en eso pues anda ahorita lo de la pande, por no decir el nombre. Y pues mi esposo dijo, no, por eso yo trabajo, para darles todo a ti y a la niña, no quiero que se anden exponiendo en la calle, ahorita está muy peligroso andar para arriba y para abajo y no quiso que fuera un centro de trabajo, bolsa de trabajo. Y ya no fui. Pero pues aún ahí te capacitan y todo para que te den un trabajo en Corea, pero pues nada ha sido fácil aquí, pero al menos gracias a Dios ya tengo la licencia de manejo. Eso fue también otra anécdota que tengo que se las cuento por aquí en el canal, que fue difícil, pero pues tuve que ir a la escuela de manejo o academia de manejo en Seúl. Y pues todo estuvo muy bien, que al final ya me dieron la licencia y ahora yo veía la oportunidad de Georgia Atlanta, dije, ay, qué padre, mi esposo va a ir a trabajar, fue a trabajar para allá. Y bueno, a Georgia Atlanta nosotros íbamos a ir 3 meses con mi esposo, ya le habían aprobado, yo todavía tengo visa, mi esposo tiene visa, y a mi hija ya le habían aprobado la visa, ya nos habían dado el permiso para ir los 3 meses a Estados Unidos. Pero al final mi esposo no quiso, dijo que no, que porque podíamos arriesgar a la niña más que todo y a mí que le daba miedo, pues por la pande. Y en lugar de 3 meses, él nada más fue 2 semanas. Pero pues me hubiera gustado ir a Estados Unidos para allá con mi esposo y pues ayudarlo en lo que pudiera en la compu, en lo que él iba a la compañía, ¿verdad? Y cuidar a mi hija. Pero bueno, ya no se dieron las cosas al final. Y ni modo, ya Dios dirá. Al final mi esposo en lugar de ir 3 semanas 3 meses fue 2 semanas nada más, por no dejarnos tanto solos a mi hija y a mí. Y pues dice que va a regresar a lo mejor ya este viernes, primeramente Dios, fueron 2 semanas en total y que hasta en octubre va a ir otra vez, tal vez 2 semanas más si Dios quiere, no sé, a ver qué pasa. Pero bueno, me sentí un poco triste porque pues mi esposo y yo desde que nos casamos nada más hemos viajado de México a Corea, de México a Corea, sí. Hemos pasado por Estados Unidos, pero nada más como escala, o sea, cuando hay así como que
Cuando todavía no estaba Aeroméxico, viajamos de Corea a Dallas, a McAllen, y luego ya llegué a mi ciudad, ¿no? Ya nos vinimos a mi ciudad en México. Pero nunca hemos ido así como más de viaje. Recuerdo que en una ocasión cuando estuve en México, mi esposo todavía ya tenía la visa. Sí fuimos, pero nada más hacia a comer y a pasear, de ida por venida. Pero me refiero que nunca he estado en otro país así como de vacaciones o algo. Solo en México y en Corea. De hecho, yo le digo a mi esposo, yo quiero ir a conocer Busan. Es algo que siempre he querido ir a conocer Busan. Aunque tengo casi 5 años viviendo en Corea, nunca he ido a Busan. También quiero ir a la isla de Jeju-do. Y dice él que ahora sí me va a llevar, que ya que pase la pandemia, que me prometió que vamos a ir mi niña, yo y él, a lo que viene siendo Jeju-do. Porque me agüité un poco porque pues él me prometió que cuando nos casáramos, nosotros íbamos a viajar mucho como matrimonio y eso, pero pues no hemos viajado prácticamente mucho ni nada, ni conocido otros países ni nada, porque él decía, ay, mi sueño es viajar por todo el mundo con mi esposa y mi familia. Pero pues no, las cosas no se han dado así, nada ha sido fácil. Obviamente todo cuesta dinero, tiempo. Son muchos factores y ahora más con lo de la pandemia no se puede viajar ni nada. Me agüité un poco porque yo veía ir a Atlanta a los 3 meses como una aventura, nuestra primera nueva aventura, no sé. Fuera de, no sé, en un nuevo horizonte, ya sé. En Estados Unidos hubiera sido bonito, porque yo he ido, siempre iba y venía el mismo día, pero nunca he estado en Estados Unidos, así que yo diga, 3 meses por el trabajo de mi esposo, así nunca he estado, siempre iba el mismo día y me regresaba el mismo día, entonces hubiera sido una experiencia bonita, pero bueno, solo quería comentarles eso, parte de mi vida, y porque muchos no saben eso. Bueno, los que me conocen desde pequeña lo saben, pero muchos de mis suscriptores no conocen mi vida así como a detalle. Y bueno, era algo que quería compartirles.